Bienvenidos a estos estudios 5 minutos de Santiago y es como un devocional. Hoy vamos a hablar enojados pero no amargados. Santiago, se dice que Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento o básicamente como el Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5 y lo pone o lo desglosa a un contexto de una generación de creyentes judíos. Santiago trata de explicar la vida práctica, no solamente la vida basada en el conocimiento de un cristiano, sino la vida práctica, es decir, poner en acción aquello que tú ya conoces. Esa es una brecha que muchas personas que vienen a la iglesia año tras año, algunos lo hacen, pero muchos todavía no lo hacen. Así que el versículo 19 y 20 de Santiago dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Alguien por ahí dijo: por esto es que Dios nos dio dos orejas, ¿no? Una sola boca. ¿Por qué? Para escuchar más y hablar menos. Pero a veces nos olvidamos de esto y hay personas que dicen que tienen hasta 7 lenguas, ¿no? Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y nunca se detienen. Bueno, esto puede ser en el momento en que socializamos o nos relacionamos, pero ¿cuál es el conflicto con esto en la vida cristiana o cuando ya soy cristiano y quiero reflejar a Cristo? Pues muchos, ¿saben? Quieren simplemente dar su punto de vista. Muchos quieren hablar y hablar. Muchos pretenden y piensan que lo que se dice es algo que debe de prestarse atención y deben de obedecer. En otras palabras, pretenden que todo lo que opinan o que dicen sea verdad y tiene razón encima de las opiniones de otras personas. Créame, dentro de la iglesia o dentro de tu hogar, si tú eres una persona así que piensas que todo lo que dices es correcto y que tus opiniones son mejores que otras, no estás poniendo en práctica lo que dice Santiago. Debemos ser lentos para hablar, lentos para enojarse. ¿Cómo se podría enojar una persona cuando está hablando? Pues obviamente se enoja, ¿sabes cuándo? Cuando no le dan la razón. Cuando esta persona piensa que no ha sido considerada porque su voz, su palabra, su opinión, no ha tenido supuestamente la atención requerida. Recordemos que en medio de ser una sociedad, una comunidad, una familia o un cuerpo, un grupo, un equipo, hay que aprender a valorar las opiniones de otros y hay que aprender a escuchar las opiniones de otros. Y tú no siempre tienes la razón ni siempre tienes la verdad. Hay que aprender a evaluar, a escuchar, a comunicarnos, a conversar. Por eso Santiago dice: escuchen, aprendan a escuchar. Si tú eres papá o mamá, aprende a escuchar. Especialmente muchos a veces de los varones dicen, ¿no?, que todo lo que se dice es verdad. Aprendamos a escuchar. Sé que no es sencillo porque nos ha enseñado así la sociedad. La sociedad le enseñaba al varón que no se equivoca, que todo lo que dice es verdad. Pero, ¿sabes? Nos equivocamos los varones y no siempre tenemos la verdad ni la razón. Así que el enojo humano, dice Santiago, no produce la rectitud que Dios desea. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando tú, en medio de estas conversaciones, te enojas. Ahí, si estás conversando con tu pareja o con los hijos y llega ese momento del enojo humano, pues ya estás yéndote de la rectitud que a Dios le gusta, de la voluntad de Dios. Aprendamos a controlar nuestro carácter, nuestras palabras, aprendamos a cerrar la boca cuando es debido y aprendamos a escuchar más que hablar. Esto es la voluntad de Dios y esto es lo que Dios quiere. En otras palabras, como les dije al principio, esta es la vida práctica. Este es el momento que se prueba nuestro cristianismo. Este es el momento en el cual nosotros vamos a decir que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Así es que
Aprendamos a escuchar y aprendamos a cerrar la boquita cuando es necesario. Y cuando podamos hablar, hablemos con asertividad, sin ofender, sin insultar a las personas, sin humillar, y aprendamos a escuchar las opiniones de las otras personas y a valorarlas. ¿Por qué? Porque somos una familia, un equipo, un cuerpo, un grupo de personas que todos necesitan ser escuchados. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.